¿Ninguna duda? Profe, a los que usan Visual Studio Code, hay una extensión, creo que se llama Preview, creo que es, aquí la tengo yo instalada, y hace lo mismo que el Python Tutor. Sí, señor. Para los que lo tengan ahí instalado, para los que lo usen, pues, bastante. Sí, también Ponerlo en el chat, por favor. O lo hacen también con Debugger, ¿no? Con el Debugger también. Cuando ustedes les dicen que ejecute un pedazo de código, él automáticamente les dice que si quieren bajar esa extensión. Profe, una pregunta. Lo que pasa es que por ahí estuve siguiendo un curso acerca de, pues, de desarrollo y recomendaban instalar Windows Subsystem for Linux para desarrollar, pero veo que es hay que dar mucha vuelta. Uy, les soy sincero, o sea, ahorita ya hay herramientas que en cierta medida son muy sencillas de trabajar. Esos ambientes, ese sobre todo, es una máquina virtual prácticamente, no sé si les dijeron eso. Es una máquina virtual sobre la cual montan el lenguaje de desarrollo, el IDE de desarrollo, ya les entregan todo listo. Pero el chicharroncito es que se come bastante máquina, ¿no? Uno. Dos, está por debajo. Si no ¿me repites el nombre, porfa? Windows Subsystem for Linux. Windows Subsystem para Linux. Ya. Efectivamente. Entonces, esa tiene como base el Linux. ¿Listo? Y como tiene como bases Linux, entonces el lío que se tiene es que en algún momento si ustedes quieren entrar a configurar algo, tienen que meterse a Shell y a partir del Shell tienen que hacer un resto de cosas. Entonces, personalmente, desde mi perspectiva, utilicen esto que ya ustedes lo tienen listo. Que igual el Python, si ustedes se dan cuenta, ustedes van, miren, cuando yo les mostraba la otra plataforma, esta plataforma que está aquí, que es el Replit. El Replit trabaja sobre Linux y es el mismo Python, es el mismo lenguaje de programación. Entonces, si ustedes están con una necesidad grande de trabajarla sobre Linux, montenla sobre Replit. Hagan los programas sobre Replit y verán que es exactamente lo mismo, funciona exactamente igual, no tiene lío. Entonces, mi consejo desde mi perspectiva es no se limiten por eso. Sigan, sigan. Traten de trabajarle de forma directa sobre cualquier IDE o sobre la parte web, que no tiene problema. O sea, todo es estándar. Eso no tiene problema. Ustedes pueden, por eso si ustedes se dan cuenta, yo copio de un lado, lo pego en el otro lado, voy al otro lado, y no es por confundirlo, sino para que ustedes se den cuenta de que independientemente de lo que yo quiera o pueda hacer, automáticamente todo, este es un lenguaje multiplataforma, y al ser multiplataforma usted puede trabajarlo en Linux, MacOS, Windows, y no tiene lío. Todo va a ser exactamente igual. Entonces ustedes ya tienen acá configurado si instalaron el Visual Studio, ya lo tienen listo. Entonces sigan, continúen, no tiene lío. ¿Alguna otra duda? Profe, de pronto uno también se enreda como más con esos videos en YouTube y eso, hay unos monstruos que salen con un montón de cosas y eso lo que hace es como confundirlo mucho a uno. Sí, es que el problema de todo eso es que, sí, miren, acá yo he tratado de decirles muchas herramientas y muchas cosas precisamente para que ustedes tengan un panorama más o menos claro de cómo ustedes pueden montar un ambiente de desarrollo. Pero tranquilamente ustedes pueden, solamente con el Visual Studio, instalan el Python por debajo y después instalan el Visual Studio y ya. Y esa vaina funciona. Ya no necesitan más. Con eso ustedes se pueden dar modos. Ahora, si no tengo máquina para instalar el Visual Studio porque se me muere cada vez, porque tengo una maquinita muy bajita de memoria, de disco, de procesador, listo, entonces montenlo sobre Replit o montenlo sobre Google Colab. Entonces, y funciona exactamente igual. ¿Listo?
Pero si se van a dedicar al desarrollo, tienen que ir mirando a ver si se pueden comprar una maquinita que de pronto les sirva, porque siempre es necesario tener algo un poquito funcional. Bueno, que sea el regalo de la prima de junio. Bueno, señores, si no hay preguntas, entonces vamos a continuar. ¿Listo? En las clases pasadas habíamos visto todo lo concerniente con el ciclo while, ¿cierto? Y en otra clase anterior decíamos que los ciclos existían dos tipos de ciclos. Uno que era el ciclo while o mientras, y este que es el ciclo para. Hoy vamos a mirar que eso se convierte en un for. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a mirar qué o cómo funciona el ciclo para. Entonces, el ciclo para ejecuta un bloque de instrucciones, un número determinado de veces. Ese número es controlado por una variable contadora que toma valores desde un límite inferior hasta un límite superior. ¿Listo? Entonces, así es la definición básica para un ciclo para. En pseudocódigo, ¿cómo empieza a definirse? Para la variable sea igual o menor igual, aquí ya depende de la condición que ustedes estén manejando, versus el límite inferior hasta el límite superior a 0. Entonces, den en cuenta que todo esto va a ser una sola condición. ¿Por qué? Porque en el ciclo para, generalmente lo que ocurre es que yo mezclo, ojo con esta partecita, mezclo la inicialización de la variable de la variable y el paso junto con el fin. Entonces ustedes todo esto lo dejan en una sola parte. ¿En dónde? En esto que está aquí. ¿Listo? Así es como él arranca. Des en cuenta que cuando nosotros estábamos trabajando con el ciclo while venía aquí por fuera del ciclo, miren. Inicializaba la variable, ¿cierto? Variable igual a valor inicial, ¿cierto? Y acá cogían y montaban el ciclo y hacían la condición. Entonces la condición era que la variable, el operador y el valor final. Si sí, hacían todas las cosas que tengan que hacer y al final, ¿qué hacían? Decían que la variable más o menos el incremento, ¿cierto? El paso. Y con eso se devolvían acá y salían y acá seguían haciendo más cosas si ustedes querían. No había problema. Cuando yo estoy trabajando con este ciclo for, ¿qué ocurre? Que el ciclo for tiene yo tengo que meter todas las cosas que yo necesito, o sea, meter esto que está aquí, esto que está aquí y esto que está aquí en una sola condición. Entonces, ¿qué ocurre? Que hacer eso ya obviamente, desde mi perspectiva, a veces se complica un poquito, pero ya con el tiempo ustedes van agarrando mucha pericia y los pueden unir de forma muy sencilla. ¿Ya? Personalmente yo soy de las personas que piensa que el ciclo pintado como un diagrama de flujo debería estar exactamente igual. Y solamente al momento de montar mi lenguaje de programación, mi programa, ya elijo si quiero irme por el while o por el for.
Y a partir de esto, entonces tendría que empezar a manipular qué cosas tengo que unir y qué cosas no, si es que yo llegase a hacer eso. Entonces vamos a hacer los ejercicios y vamos a ir mirando cómo se plantea un ciclo para dentro de Python. ¿Listo? Entonces miren cómo el ciclo para está definido de esta manera. Entonces ya tenemos el pseudocódigo que decíamos que para variable, límite inferior hasta límite superior, hacer tal cosa. Listo. Entonces, ¿qué dice? En el ciclo dice para variable, límite inferior, límite superior, bloque de instrucciones. Aunque aquí hace falta que en las instrucciones tiene que ir el incremento o decremento, ¿no? ¿Listo? Entonces aquí está la comparación entre las dos cosas, para que las tengamos en cuenta. Aquí alguno me dirá, pero, profe, pero es que aquí no era un rombo. Sí, colóquelo en un rombo, no hay problema. Sino que acá para efectos de que se vea no tan feo, porque es un chicharrón colocar el rombo, entonces lo coloqué así. Pero en esencia esto es un rombo, ¿no? No hay lío. Entonces vamos a hacer la suma de los números del 1 hasta el n e imprimirla en pantalla. Entonces, en este primer ejercicio voy a hacer el análisis exactamente igual. ¿Listo? Entonces dice realizar la suma de los números del 1 hasta el n e imprimirla en pantalla. Entonces, ¿qué quiere decir? Del ejercicio yo ya empiezo a definir ciertas variables. Entonces yo empiezo a definir que va a haber una variable del usuario que se va a llamar n. ¿Por qué le llamo n? Porque n es el número que está. Entonces, o coloquémosle acá, coloquémosle número. ¿Listo? Esa es la variable que la va a digitar ¿quién? El usuario. ¿Por qué? Porque dice de 1 hasta n. Entonces, en esencia, esto que estamos haciendo acá, para los que han estudiado un poquito de matemáticas, esto es lo que se denomina como una sumatoria de desde 0 hasta n de, perdón, hasta m de n. Esa sería la fórmula de lo que estamos viendo acá. Perdón, desde 1, disculpen. Porque está la condición 1 acá. Listo, entonces acá dice que yo voy a tener una variable que va a ser n, que va a ser un número. Y vamos a tener algo que se llama una suma. Donde suma va a ser igual a 1 más 2 más 3 más hasta n. Y listo. Entonces, dependiendo de lo que el usuario me defina, yo puedo empezar a trabajar con SN. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer ahora sí el análisis. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es, bueno, pedir n. Coloquémosla en n minúsculas para que no tengamos problema. 2, asignar n. 3, entonces debería decirle para. Entonces veamos y hagamos este análisis. Entonces como mi contador, este va a ser el, por ejemplo, vamos a decirle que n sea igual a 7. Entonces ya sabemos que tiene que haber una variable de iteración que la voy a llamar, para efectos prácticos la voy a llamar i. Entonces recuerden que las variables de iteración por defecto, ya eso ya lo habíamos hablado hace una semana más o menos, por defecto uno las llama I y J. A veces K y L para efectos muy específicos. Pero generalmente las variables de iteración, cuando no están dentro del mismo problema, tengo que definirlas y esas variables de iteración generalmente son estas. Entonces yo voy a tomar una de ellas, la variable I. Y esa variable I, ¿qué es lo que va a ir haciendo? Lo que va a ir haciendo es ubicarse en un valor inicial que según lo que plantea, dice que es 1. Y el valor final va a ser n. Listo. Ya teniendo claro esto, entonces, ¿cómo se va a comportar i? Entonces, i va a ir diciendo,
como el valor va a ser, el inicial es 1, que eso lo saco de acá, miren, de suma desde el 1, desde, entonces ya sé que es 1, entonces y va a decir 1, a la siguiente vuelta, ¿qué va a decir? 2, a la siguiente 3, a la siguiente 4, 5, hasta que llegue a n, pero inclusive el n, inclusive, ¿por qué? Porque lo dice también el problema, hasta el n. Entonces, ¿qué pasa? Que yo ya puedo decir lo que estábamos planteando de definir cuál es mi condición. Entonces, la condición decíamos que era la variable y, ¿cierto? Ahora sí, el operador. Entonces, sabíamos que el operador, volvemos a repetir, igual, igual, diferente, menor, menor, igual, mayor, mayor, igual. Entonces, igual, igual, dijimos que no. Entonces, menor, sí, miren, y aquí este es i, este es i, este es i. Entonces, podemos decir que menor puede ser la posibilidad, menor igual puede ser la posibilidad, mayor, no señor, no es, y mayor igual tampoco es. Listo, entonces podemos elegir una de estas dos. Esto dijimos que el igual nos lo definía ¿quién? Cuando es inclusive este número o es antes de este. Como en este caso es hasta el n, entonces tenemos que meter el igual. Entonces ya sabemos que es menor o igual. Listo. Ahora sí, menor o igual a qué? En este caso, a n. Entonces dijimos que n iba a ser n minúscula. Entonces digámosle que sea n minúscula. Listo. Entonces esa va a ser nuestra condición. La condición de parada. Después decíamos que cuál iban a ser el bloque. El bloque de instrucciones que se iba a repetir. Pues nada, teníamos que definir solamente que suma es igual a qué? A lo que viene en la suma más i, que es la variable que me va contando. Mire, 1, 2, 3, etcétera, etcétera. Entonces sumo más. Por último, decíamos que cuál iba a ser el paso. Y sabemos que tiene que pasar de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, a 5, hasta n. Entonces ese paso es un incremento en 1. Incremento en 1. Listo, ya teniendo esto, entonces ahora sí podemos decirle para, coloquemos la condición, y igual a 0, y menor igual a n. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Entonces ejecute el bloque. Entonces haga suma igual a suma más i. Hago el incremento, entonces le voy a decir suma. Vamos a hacer lo que nos enseñó el señor Franklin, si no estoy mal, más 1. Recuerden que esto es lo mismo que si yo dijese suma igual a suma más 1 y fin para. Fin para. Al finalizar todo esto, ¿yo qué tengo que hacer? Como un punto, sería el punto 3.1, 3.2, 3.3, 4, diríamos, la suma es tal cosa, suma. Y listo. Con esto ya tendríamos hecho todo nuestro diagramita, nuestro pseudocódigo, nuestro lenguaje natural. ¿Listo? Eso me conlleva a generar este diagrama de flujo, donde yo digo, a ver, vamos a mirar. Inicio, lea n, suma es igual a 0. Miren que acá incluso algo que se pasa normalmente es que uno siempre debe inicializar las variables. En este caso lo que estamos haciendo es inicializando la variable suma en 0. ¿Listo? Porque a veces, dependiendo de cómo y bajo qué perspectiva uno corra, a veces esta suma adopta un valor específico
sobre todo cuando se reutiliza memoria. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo monto esto, entonces aquí me queda un valor todo loco y empieza a sumar sobre este. Entonces, lo primero que deberíamos hacer es siempre inicializar las variables. Listo. Ahora sí dice, para i igual a 1 hasta n, haga suma igual a suma más 1. Y empieza a iterar, y empieza a iterar, y empieza a iterar, hasta que él termina, y cuando termina, escribe suma y fin. Entonces, den cuenta que lo mismo que está aquí planteado, estamos definiendo. ¿Listo? Ustedes van a encontrar en muchas lecturas, así como está. Alguno va a decir, ah, profe, pero es que aquí le hizo falta que i es igual a i más 1. Claro que sí. Acá está. Ay, perdón, mire, le coloqué suma acá. Es i. Discúlpenme. Es i más igual 1. Porque es la de variable de iteración. Entonces, ¿qué ocurre? En algunos libros y en diagramas de flujo, cuando se tienen la forma de trabajar un para como estos, suponen que el ciclo más 1, si yo no le coloco nada, es que siempre va a ser más 1. Entonces, cada vez que dé una vuelta, siempre se va a incrementar el solito. Y de hecho, yo lo dejé así por dos razones. Uno, para explicárselos. Y dos, porque Python utiliza esta lógica. Ya vamos a mirar. Python utiliza que si yo no le coloco nada acá, quiere decir que siempre va a ser incremento en 1. ¿Listo? Vamos entonces a mirar cómo esto vendría a ser un seguimiento del tipo prueba de escritorio. Entonces vamos a mirar qué es lo que hace. Llega y dice, suma en 0. Entonces ubica efectivamente la suma en 0. Miren, aquí está ubicadita en 0. Ahora dice, lea n. Entonces dice que va a ser 3. Ahora sí dice, para i igual 1, entonces toma el valor de 1 y toma el valor de 1 hasta n, hasta 3. ¿Qué tiene que hacer? Entonces dice, suma va a ser igual a suma más i. Entonces suma era 0 más 1, 1. Entonces quedaría suma en 1. Vuelve y pregunta, i es igual a 1 hasta n. Esto como ya lo hizo en la primera vez, ya en la segunda vez ya no lo hace. Solo para la primera vez. La primera vez. Porque si no, nunca saldría del ciclo. Entonces, él hace hasta n. Entonces, prácticamente lo que está preguntando es, ¿i es menor que n? ¿I es menor que n? Sí. Como es sí, entonces tiene que hacer suma igual a suma más i. I viene en 2 más 1, 3. Continúa. Para i igual a 1 hasta n. I es igual a 3. Como es 3, entonces 3 es igual a 3. Suma, le haría 3 más 3, 6. Y ahora sí, es 4. Y es 4, ya se pasó porque esto es 3. Entonces ya no hace nada, escribir suma. O sea que aquí ya sacó efectivamente el 6 que necesitábamos. Y se adelantó el proceso. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar a trabajar con Python. Y Python tiene estas 4 posibilidades. ¿Listo? La primera, vamos a analizarlas primero. ¿Listo? Y ahorita codificamos. Esto que acabamos de hacer lo codificamos en Python. Quiero que me entiendan un momentico. Entonces, aquí tenemos dos posibilidades de trabajo. Dos palabras claves. Uno, el for. Y dos, el range. ¿Qué quiere decir? El for es para crear mi ciclo. Y lo que le estamos diciendo al compilador es que este ciclo se va a trabajar en un rango. Recordemos que los rangos es cuando yo decía desde, por decir algo, el 2 hasta el 7, por decir algo. Entonces, los números en este rango son 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ese es mi rango. ¿Listo? Entonces, si yo hago esto,
vamos a darnos cuenta de que lo que él hace aquí en esta partecita es imprimir 1, 2, 3, 4. Perdón, 0, 1, 2, 3, 4. Vamos a hacerlo. Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a trabajar en este. Entonces le voy a decir for bueno, vamos a colocarle por lo menos un comentario para que miremos. Entonces, for sencillo. Vamos a decirle for y in range, y le voy a colocar aquí 5 como variables, siempre, en este caso siempre van a ser numéricos. Ay, perdón, recuerden los 2 puntos siempre. Entonces vamos a decirle que imprima ¿qué? Imprima un espaciecito y que imprima coma y con esto ya sabemos qué es lo que hace. Vamos a correrlo. Le doy play para que ejecute. Él carga mi máquina virtual en línea y vamos a mirar qué es lo que él hace. Ya conectó. Perfecto. Mire. Entonces él siempre arranca, si yo no le digo nada, él siempre arranca desde 0 hasta 4. ¿Listo? Entonces no hay lío. ¿Entendido hasta allí? Sí, profe. Es Sí, señor. bastante sencillo, ¿no? Listo, ya tenemos el primero. Vamos a hacer el segundo. Vamos a mirar a ver qué es lo que pasa con el segundo. Entonces, veamos. Dice, trabajemos ahora esta partecita que está acá. Y dice, primero va a imprimir un ciclo de 1 a 5. ¿Por qué le coloqué ya ese mensaje? Porque resulta que, miren, ya esto es exactamente igual. Igualito hasta aquí. Con la diferencia que yo le defino este numerito y este numerito. ¿Qué quiere decir eso? Que este primer valor es el valor inicial ¿de quién? De i. Y va a llegar hasta el valor final. Pero ese valor final siempre va a ser estrictamente de esta manera. Nunca va a ser menor o igual. Entonces, veámoslo. Entonces, vamos a decirle. Voy a copiar esto mismo, que al final me va a servir. Todo. Acá vamos a decirle a 5. Entonces acá dijimos que según esto iba a ir 1,6, ¿cierto? Entonces vamos a decirle que lo ejecute. Al ejecutarlo, miren que ahora sí, él empezó en 1, miren aquí está, empieza en 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Por qué? Por lo que les acabo de decir. Él nunca trabaja con el menor igual, él siempre trabaja con el menor estricto. Listo. Ahora sí bien, vamos a mirar el for o el otro, la siguiente lógica. ¿Listo? ¿Qué dice? Imprime el ciclo desde 10 hasta 100, pero no los va a hacer en incrementos de 1 como lo estábamos haciendo acá, porque acá estábamos incrementando de 1 en 1, ¿cierto? Incremento en 1, incremento en 1. Acá no, acá el incremento va a ser de 10 en 10. Entonces, volvamos a probarlo. Entonces, vamos a tomar esto que está aquí,
control C, vamos a escribir otro código, control V, ciclo de 1 a 100 con incremento de 10. Entonces decimos, para I en el rango de 1 a 100 con incrementos de 10. Entonces, miren lo que ejecuta, miren lo que saca. ¿Se dan cuenta? 1. Ojo con esto, ¿no? Él lo que está haciendo siempre aquí es un menor, por eso no llega hasta 100, sino que va a llegar siempre 1, incrementa 10, 11, 21, 31, 41, 51, etcétera, hasta 91, porque el 101 ya se sobrepasa al 100. ¿Listo? Ah, venga, por cierto, antes de que me olvide, les voy a ir pasando estos códigos para que los vayan ejecutando. Ahí va el primero. Ahí va el segundo. Y ahí va el tercero. ¿Listo? ¿Hasta ahí claros? ¿Claros? ¿O no? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, ahora sí vamos a hacer, ya no que sea con incremento de 1, como en estos, sino que en este caso va a ser un decremento. Entonces, miren, imprime de 10 a 1 usando incrementos negativos o decrementos. ¿Y cómo lo hacen? Pues sencillo, cambia el sentido, miren, hasta 0 y va en menos 1. Veámoslo nuevamente. Entonces, me va a servir este de acá. Un nuevo código. Control V. Oh, ¿qué hice? Control V. Ciclo de 10 a 1 con decremento en 1. Dijimos, para I en rango 10, ¿a dónde? Estrictamente mayor a 0, él solito sabe que es mayor, y con decremento de menos 1. Imprime. Vamos a mirar y lo ejecutamos. Vamos a ver qué hace. Y ahí está, tal como habíamos previsto. Entonces empieza en 10 y va hasta 1. Nunca toca el 0. ¿Por qué? Porque en este caso, él siempre lo que hace es colocar el mayor. ¿Listo? Es un mayor estricto. ¿Alguna duda o inquietud? Entonces aquí está en mayor estricto, ¿cierto? Ojo con esto. ¿Hasta ahí es claro entonces el manejo de los ciclos? Sí, profe, pero una pregunta. Señor. Buenas noches, profe. ¿Para qué utilizamos esto? ¿O en qué casos llegamos a utilizar esto? Si ustedes se dan cuenta, el while y el for son muy parecidos, ¿no? De hecho, uno podría decir que algunas personas podrían decir que son iguales, pero no son iguales. ¿Por qué? Porque resulta que el for
se ejecuta por lo menos una vez. Ejecuta por lo menos una vez. El while depende estrictamente de la condición. Depende de la condición. Entonces, ¿qué ocurre? Que a veces el while puede ser que dependiendo de la condición que nosotros coloquemos, puede ser que no se ejecute. Mientras que el for, sí o sí, se va a ejecutar por lo menos una vez. ¿Por qué? Porque cuando entra al ciclo for, resulta que como él ya lleva intrínseco el primer valor, el valor inicial, entonces, ¿qué pasa? Entonces, al entrar aquí, en el valor inicial, él automáticamente entra, ejecuta lo que tiene adentro y después ya puede evaluar algo, otras cosas acá debajo para poder cambiar ese valor inicial y ahí sí romper el ciclo. ¿Listo? O irse del ciclo. ¿Para qué? Para que se salga de este ciclo de acá. Por ejemplo, aquí, ¿cómo sería fácil romper el ciclo? Hacer que i sea igual a, no sé, a 1000. Y automáticamente, como ya es 1000, el automático va, evalúa y al evaluarlo, se sale. ¿Listo? Pero por lo menos se ejecuta una vez. Mientras que el while depende de la condición. ¿Listo? Entonces, ya vamos a mirar que generalmente uno al principio nota que esto es prácticamente lo mismo. Pero después ya se van a ir, a ir dando cuenta que en algunos casos, por lo menos en mi caso, una de las cosas fundamentales es que el while, cuando yo necesito un control total del ciclo, yo lo utilizo. Pero si yo sé que acá, internamente, el for, yo necesito utilizarlo en algún programa cuando yo tengo que recorrer todo el rango. Entonces, en ese momento, yo ya, por lo general, utilizo un for. De lo contrario, utilizo un while. ¿Listo? ¿Claros? Profe, perdón, hay un ejemplo pequeño que se pueda mostrar en código para diferenciar uno del otro, el uso de uno del otro. Bueno, si quieren, yo se los quedo debiendo para montarlo. Y una vez ya se los monte, les cuento cómo podríamos ir trabajándolo. ¿Listo? Porque no lo tenía previsto, entonces, y necesito que lleguemos al último ejercicio de esta parte para que ustedes puedan adelantar el reto número 3 que ya está arriba. Bueno, entonces, si quieres, me acuerdas y mañana arrancamos con eso. ¿Te parece bien? Listo, profe. Listo. Entonces, claros hasta ahí. ¿Sí? ¿O hay alguna otra duda? Bueno, parece que no hay ninguna duda. Entonces, ojo con esto. Cuando yo estoy trabajando con esta primera parte, bueno, antes de hacer esto, mejor hagamos otra cosita. Voy a decir qué vamos a hacer. Como ya tenemos estudiado esto, entonces ahora sí vamos a hacer este ejemplito. Y una vez como para que salgamos de esa duda. ¿Listo? Entonces voy a colocar acá. Vamos a ubicarnos por acá. Vamos a decirle código. Y en esta parte de código, entonces vamos a colocar. Entonces vamos a decirle que va a ser suma desde 1 hasta n. ¿Cierto? Así es como lo definíamos. Entonces, lo primero que decíamos, según esto, era que íbamos a empezar a trabajar. Perdón, ¿dónde está mi diagrama? Entonces decíamos que primero íbamos a definir suma y n, ¿cierto? Suma igual a 0. N va a ser igual
a integer, porque vamos a trabajar con enteros. Si quieren trabajarlo con flotante, bienvenidos, no hay problema. Pero vamos a trabajarlo con enteros. Input. Y vamos a decirle la cantidad de números que desea sumar. Listo. Entonces, en n yo ya tengo esa primera parte. ¿Listo? Ahora bien, ya teniendo esto, entonces yo tranquilamente ya puedo decirle lo siguiente, y miren lo chévere de esto. Como i ya sabemos que empieza desde 0, ¿cierto? Entonces no me sirve así. Tengo que decirle desde dónde hasta dónde. Entonces desde 1, que fue mi inicio, ¿hasta dónde? Hasta n. Pero resulta que n, recordemos que acá era estrictamente menor. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Pues sencillo. Yo le digo hasta n más 1, coma, con pasos o sin pasos. Como ya sabemos que es pasos de 1, entonces me evito esa coma. Y ahora sí, lo que hago es decirle suma igual a suma más termina. Y ahora sí le digo que imprima que, perdón, que imprima la suma de los números del 1 al n es dos puntos, coma, suma. Y listo. Y des en cuenta que con esto ya podemos estar desarrollando esta primera parte. Entonces dice, digita la cantidad de números a sumar. Vamos a hacer el ejercicio como lo hicimos en las diapositivas. Entonces le voy a decir que 3. Le doy Enter. Y efectivamente dice, la suma de los números del 1 al 3 es 6. Si yo lo vuelvo a ejecutar, se van a dar cuenta que yo puedo colocarle cualquier cantidad de números y no hay ningún tipo de problema, hasta el 100. La suma es 5050. Ahí está. Está funcionando y está trabajando como debe ser. ¿Listo? Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, la ventaja que se tiene, vuelvo y repito, es que, ¿y por qué les gusta a muchos programadores el for? Porque se disminuye bastante las líneas de código. Y al disminuirse bastante las líneas de código, pues por obvias razones, hay una posibilidad de comprender un poco más el código desarrollado. Sin embargo, pues eso es cuestión de gustos. Bueno, mientras ustedes, desde mi perspectiva, si ustedes se sienten más a gusto con el while, perfecto. Si se sienten más a gusto con el for, perfecto. Sin embargo, ya hay algunos casos especiales en los cuales se utilizan unos u otros, como les digo, por facilidad y por muchas cosas adicionales. Entonces les voy a copiar este código. ¿Listo? Para que lo puedan tener y lo puedan revisar. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Está claro el ejercicio? ¿O hay algún problema? Profe, a mí me surge la duda es cuando hacemos el n más 1. Ah, ¿el n más 1? Sí. ¿Qué ocurre? Vamos a mirar por qué. Resulta que, miren, si yo lo dejo, ¿se acuerdan cuando hacíamos este ejercicio? Mírenlo. Este ejercicio. Si se dan cuenta que el rango agarra desde el 1 y si yo le coloco 6,
llega hasta 5, miren. ¿Se dan cuenta? Miren, 5. Entonces, ¿qué pasa? Que yo tengo que obligar a mi ciclo para que me llegue hasta 6. ¿Por qué? Porque el ejercicio está planteado que haga todos los números desde el 1 e inclusive el 6. ¿Sí, sí es claro? Entonces, ¿qué pasa? Que para que esto me funcione, yo tengo que colocar acá que este 6, mejor dicho, por fórmula, colocar que me genere el número adelante del número que definió el usuario. Entonces, si el usuario definió 10, tiene que llegar hasta 11 el ciclo. ¿Sí? ¿Sí me dejo entender? Por eso, cuando yo lo trabajé con que, oiga, mire, como yo lo tengo acá, miren, como yo lo tengo acá, si yo lo colocase así, él llegaría simplemente hasta un número anterior. Entonces vamos a hacer esto entonces para que lo miremos. Print. Y le vamos a colocar lo siguiente. Suma 1. Perdón, i. ¿Listo? Y vamos a correrlo a ver qué pasa, a ver qué él hace. Entonces le voy a decir, solamente le voy a decir que hasta 4. Entonces miren, si yo le di hasta 4, ¿cierto? Entonces él dice, sumo el 1, sumo el 2, sumo el 3. 1 más 2, 3 más 3, 6. Pero resulta que la suma del 1 al 4 no es 6. ¿Es cuánto? 10, ¿cierto? ¿Por qué? Porque según las condiciones del problema, decía que tenía que llegar hasta el 4. Profe, en conclusión, el for siempre va a utilizar el menor. Estricto menor. Sí, señor. Estricto menor. Por eso yo les decía, pilas con eso porque con el estricto menor a veces uno tiene problemitas. Bueno, entonces si yo le doy 4 acá, miren que ahí sí, él me suma 1, 2, 3 y 4, efectivamente ahora sí es 10. ¿Se da cuenta? Sí, ¿Es claro? profe, y hay otras, sí, sí, claro, profe, y hay otras formas de hacer que también tenga en cuenta el 4 o esa generalmente es No, usted tiene que la que siempre, vamos para a hacer ese tipo de cosas, siempre tiene que trabajarlo acá. ¿Ya? O la otra posibilidad, sino que esto quería dárselos cuando estemos manejando listas. Mm, no, vamos a dejarlo cuando les dé listas para que ustedes no se me confundan. Por el momento dejémoslo allí. ¿Listo? Hay otra forma de trabajarlo también. ¿Listo? Ya vamos a mirar cómo. Pero por el momento vamos a dejarlo que lo trabajemos de esa forma. ¿Alguna otra duda? El nombrecito. Listo. Entonces vamos a continuar con nuestras diapositivas. Ya hicimos esta parte. Ahora sí vamos a continuar con esto, que es también importante. Y es que a veces, dependiendo de lo que nos empiece a dar internamente acá, yo necesito interrumpir ese ciclo. O, en su defecto, continuar, pero saltarme ese ciclo que está allí. ¿Listo? Entonces, nosotros vamos a tener dos palabras especiales. Uno que es continue y otro que es break. ¿Listo? El break lo que hace es, independientemente en donde vaya hasta ahí, él automáticamente cancela el ciclo. O sea, él coge, si ustedes están haciendo esto y encuentra el break, él automáticamente coge y se sale. Y ya no sigue imprimiendo. Mientras que continuar lo que hace es saltar el ciclo en que va.
el ciclo y continúa ejecutando el ciclo. Entonces, aquí yo coloqué dos ejemplos muy sencillos. ¿Listo? Entonces, vamos a copiarlos ¿qué es? En mi entorno de desarrollo Colab y vamos a trabajar a ver qué es lo que me hace ese continue y ese break. Entonces, es muy sencillo, miren, vamos a analizar el ciclo. Defino la variable de iteración en i en un rango de 1 a 6. O sea que aquí, si no tuvieras más nada, solamente tuviera este print i, ¿qué ocurre? Me imprimiría 1, 2, 3, 4, hasta 5, porque 6 no lo toma, ¿cierto? Entonces vamos a mirar. Entonces es este mismo que está acá. Este. Y vamos a decirle que acá va a ser uno. Perdón. Más abajito. Vamos a decirle aquí ciclo de 1 a 5 y salta el 3. Entonces, miremos acá lo que él hace es decirle if si i es igual a 3, continue. Entonces, vamos a decirle aquí if igual a 3, dos puntos, y ahí aparece, miren, continue. ¿Listo? Entonces vamos a mirar qué hace este ciclo. Si dan cuenta, mire, cuando él llegó a 3, saltó, pero continúa el ciclo. Sigue con el 4, sigue con el 5. ¿Se dan cuenta? Vamos a mirar el otro, que es este mismo, pero con... Cuando yo le hago break, ¿qué es lo que pasa? Miren, él llegó 1, 2, como encontró el 3, ya no sigue haciendo el ciclo. ¿Listo? Ya les copio esto al chat. Entonces, ¿es claro hasta ahí? ¿Para qué se utiliza el break y el continue? Ahora, ¿no? Estos también sirven si ustedes necesitan al trabajar con el while, ¿no? El while también hace lo mismo. Si yo le meto un break o un continue dentro de un while, también hace exactamente lo mismo. ¿Claros? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿Ninguna? Bueno, entonces supongo que está perfecto. Listo, continuemos entonces. Y a este ejercicio es al que yo quería llegar. ¿Listo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, entonces vamos a mirar el reto 3. ¿Listo? Entonces el reto 3 va a tener mucho que ver con este ejercicio. Entonces quiero que por favor me pongan mucha atención, porque con este ejercicio yo voy a tratar de trabajar con ustedes algo que se llama ciclos anidados. Un ciclo anidado es cuando yo dentro de un ciclo, con una pregunta por acá, sí, hago otro ciclo. Pregunta, sí, si no, sí, entonces ¿qué pasa? Él hace ciertas cosas, se regresa, hace acá, da la vuelta, si no, él se devuelve, hace por acá nuevamente, y si no, ahora sí ya sale.
Y así yo puedo anidar tantas cosas como yo quisiera. ¿Listo? El flujo viene por acá. ¿Es claro? Entonces, flechita, 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 flecha, mi flecha. Entonces, ojo por favor con esto. ¿Se acuerdan que en algún momento yo les había dicho que uno tiene que trabajar con un concepto que se llama divide y vencerás? Sí, señor. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, Si ¿qué quieren ocurre? separar. ¿Qué ocurre? Que cuando yo estoy trabajando con esto, mi, eh, mi lógica es empezar a mirar por dónde yo puedo meterle mano a esto. Entonces voy a intentar hacerlo acá y de hecho voy a cometer algunos errores para que ustedes se den cuenta cómo uno puede irlo solucionando. ¿Listo? Entonces, vamos a leer el ejercicio. ¿Qué dice? Solicitar al usuario un número n entero. Entonces ya sabemos que por acá yo voy a tener un número. Entonces un n. Y generar gráficamente un cuadrado de asteriscos de lado n. O lo mismo sería de n por n, ¿no? Porque sabemos que como es un cuadrado, miren este caso, es un cuadrado. Ese cuadrado lo que va a hacer es colocar y decir n de 1 hasta n. En este caso, n va a ser 4, entonces por eso 4. Y de acá también él corre 1 hasta 4. Entonces, bajo esa perspectiva, vamos a empezar a definir y a hacer un análisis. Bajo esta perspectiva de divide y vencerás. Yo veo, bajo esto que estamos planteando aquí, que mi primer condición lógica podría ser, o bueno, mi primera parte sería definir una línea de asteriscos. Línea de asteriscos. ¿Listo? Una línea de asteriscos común y silvestre, sin ningún tipo de problema ni nada por el estilo. Cuando yo ya tengo esto definido, entonces yo digo, bueno, supongamos que voy a arrancar por allí. Me siento contento si hago una línea de asteriscos. Entonces, ya teniendo esto, ahora sí vamos a trabajar con lo siguiente. Y es que puedo ir montando aquí un análisis solamente para esa línea de asteriscos. Entonces yo le voy a decir, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo primero es definir la cantidad, definir n. Definir n. 2, asignar n. 3. Vamos a hacer entonces, el 3 va a ser el ciclo, pero el ciclo de esta línea de asteriscos va a estar definida por una variable de iteración que en este caso la voy a llamar i, variable de iteración. Y esa variable de iteración va a empezar, va a ser un inicio, ¿en dónde? Contando 0, perdón, es la posición 0, la posición 1, la posición 2, la posición 3. ¿Listo? Entonces desde 0 hasta, ¿dónde? Hasta n, ¿no es cierto? Hasta n. Listo. ¿Cuál va a ser la condición? Entonces la condición va a ser, tomo mi variable i, ¿cierto? Que va a estar en 0 y le voy a decir 0 menor o igual, perdón, entonces hagamos el análisis. Igual, igual, diferente, menor, menor, igual, mayor, mayor, igual. Entonces estos ya sabemos que no hay forma de trabajarlos. Menor, claro, porque es la posición 0, la posición 1, la posición 2, la posición... Listo, entonces tenemos que trabajar que es menor siempre, ¿no es cierto? Entonces este sirve y este sirve. Y como vamos a empezar desde 0 hasta n,
y n en este caso si es 4, entonces aquí tendría la posición 0, la posición 1, la posición 2, la posición 3, entonces va a ser siempre estricto. Entonces ya puedo decirle que hasta n. ¿Y qué tiene que hacer? Entonces el bloque de instrucciones sería imprimir un asterisco. Listo. Y como ya imprimí el asterisco, ahora sí, ¿cuál va a ser el paso? El paso va a ser de un incremento en 1. ¿Cierto o no cierto? ¿Hasta ahí es claro? ¿Claro o no es claro? Sí, señor. Sí, Sí, señor. señor. Bueno, listo. Ojo, por favor. Pongan mucha atención porque eh, esto les va a ayudar mucho en el análisis de esos ejercicios. Si no, van a patalear mucho. Entonces vamos a empezar a hacer solo la lineecita, ¿listo? Solo la lineecita y vamos a definir cómo vamos a trabajar. Entonces vamos a decirle acá inicio. Inicio. Vamos a definir, entonces vamos a decirle aquí que n es igual a digite un número. Listo. Capturé. Ahora sí, vamos a decirle que i va a ser igual a 0. Vamos a decirle la condición. Entonces dijimos que la condición de parada iba a ser que i sea menor que n. Sí, ¿qué tiene que hacer? Imprimir un asterisco, incrementa i más, quitémosle esta partecita del i más. Suprimir, vamos a decirle i es igual a i más 1, se regresa, y fin. ¿Cierto? Ese sería nuestro diagrama de flujo. Entonces, vamos, ahora sí, a trabajar con nuestro ¿qué es? Nuestro collab, perdón, correcto. Vamos a bajarlo. Entonces vamos a decirle acá, programa que escribe una línea de asteriscos de tamaño n definido por el usuario. Listo. Entonces, vamos a empezar a definir. Lo primero que dijimos era que íbamos a pedirle al usuario que digite una variable. Entonces, y la variable se iba a llamar n. Entonces, vamos a decir que integer input, comillas, digite número del tamaño. El tamaño de la línea de asteriscos. Espacio y listo. Ya tenemos allí. Entonces, ahora sí nuestra gran decisión. ¿Por dónde lo hacemos? ¿Por for o por while? Entonces, en este caso, por ejemplo, dado que, miren, mis condiciones están dadas en que i empieza en 0 y va hasta menor que n, entonces tranquilamente puedo utilizar mi for, ¿cierto? Entonces le digo for i in range. Entonces, ¿de dónde a dónde? Pues vamos a decirle que vaya hasta dónde.
hasta n. Dos puntos. ¿Y qué tiene que hacer según esto? Entonces dice que cuando él ingresa, tiene que escribir un asterisco. Int imprima un asterisco. Listo. Según esto, dice que va a ser i más más, pero recuerden que como estoy utilizando el for, él solito hace este incremento en 1. Entonces lo dejo allí y fin. Vamos a mirar qué hace. Entonces voy a decir que sea 4. ¡Ay, caramba! ¿Cuál era mi idea? Que trabajara los asteriscos hacia la derecha. Entonces empieza uno a pensar, ¿y ahora cómo yo hago para hacer esto? ¿Ustedes qué dicen? ¿Cómo solucionamos el problema? Vamos a mirar a ver. Vamos a Concatenando preguntarle los asteriscos. Ay, perdón. Ya nos Cambiando cambió. la impresión. ¿Y cómo cambiarías la impresión? No sé, solo metería 4 asteriscos en lugar de 1. No, porque si tú colocas 4 asteriscos en lugar de 1, ¿qué ocurre? Que cuando yo cambie a 8, tendrías que ir a Horizontalmente va a multiplicar. mostrar Sí, los sí, 4 tiene nomás. razón. Sí, sí, es cierto, No sí. podemos. Y además recuerden de forma clara que la idea que yo tenía era divido, pero en este momento estoy haciendo la línea de asteriscos, o sea, solamente esta partecita, nada para acá abajo, miren. Entonces, ¿cómo yo hago eso? ¿Cómo dicen? Entonces ya nos dio un tipcito, caballero, que dijo concatenándola. Entonces vamos a mirar. Como esto es ¿qué es? Eh, un texto, un string. Entonces vamos a definir que este string, vamos a decirle línea, que va a ser igual a comillas, comillas. ¿Eso qué quiere decir? Que esa línea de comillas, comillas va a ser un string. Y en lugar de imprimir esto acá, lo que voy a hacer es decirle que línea va a ser igual a ¿qué? A línea. Ahora, ¿ustedes qué creen? ¿Será que se puede hacer esto? Y una vez termine el ciclo, lo único que tendría que decirle es... ¿Ustedes qué dicen? ¿Será que funciona? Sí, señor. Probémoslo, ¿cierto? Le voy a decir 4 asteriscos. Uy, oiga, funcionó. ¿Qué les pareció? Un truquito adicional, ¿no? Cuando yo estoy sumando strings, es lo que hace es concatenármelos. ¿Listo? ¿Es claro? ¿Claro es el truquito allí? ¿O no? Sí, señor profe, tengo una pregunta. Es que pues Señor. no sé si en Java había como un posicionamiento de acuerdo a la línea, entonces no sé si también se podría hacer por ahí. Ah, para colocarle un X y un Y. Sí, Matrices. no, porque también se podría hacer como arreglos, pero pues no, o sea, yo lo que me refiero es como a la posición del cursor. Sí, gráficamente no, porque cuando estamos trabajando gráficamente, acá la consola es básica. Él no trabaja con posicionamiento XY dentro de una consola de texto. ¿Listo? Entonces, en este caso, lo único que se puede trabajar es empezarlo a trabajar a partir de esto.
de llenar un string con la forma o con los asteriscos que yo necesite. ¿Claros? Sí, señor. ¿Alguna otra duda? Profe, sí, una duda, es que estaba haciendo el mismo, replicando el ejercicio como en Google Colab, pero a mí me queda como en escalera, me queda pues en aumento, queda en la primera línea 1, segundo 2, Porque dejó segundo el 3. print. Porque dejó el print dentro del bloque. Porque el print no está identado. Tiene que quitarle la identación. Señor. Miren, es así. Es que si yo, claro, miren lo que pasa si, ¿por qué ocurre eso? Si yo le hago esto, miren, miren, lo único que yo hice fue identarlo así, miren, y miren lo que hace. 4, Ah, ¿se dan exacto, cuenta? así me quedo, sí, así me quedo. ¿Por qué? Por este problemita de acá. ¿Listo? De la identación. Si usted le quita esa identación, miren, que no es lo que estamos buscando, ¿no? Entonces, y miren, si ya le coloco 5, entonces me van a sacar 5 asteriscos. ¿Se dan cuenta? Listo. Ya teniendo eso claro, entonces ahora sí, vamos a continuar con el problema. Ya tenemos definido esta primera partecita de acá. Ya está lista. Pero el problema es que yo necesito también que cuente hacia abajo. Entonces, ¿qué pasa? Que tengo que hacer dos ciclos. Uno que empieza a generar hacia acá y otro que genere hacia abajo. O sea, desplazamientos en ambos lados. De ahí por qué es necesario trabajar con algo que se llama ciclos anidados. Entonces, estos ciclos anidados, vamos a trabajarlos a partir de lo que ya hicimos acá. Entonces, acá ya nosotros, ya sabemos que nos pinta una línea, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decirle, bueno, si yo estoy trabajando aquí con que me pinta una línea, esta línea de acá, entonces tengo que hacer otro ciclo con otra variable que lo que vaya haciendo es, cada vez que él termine un ciclo, se me incremente. Cada vez que él termine un ciclo, se me incrementa. Entonces, vamos a ir a definir cómo sería ese otro ciclo. El otro ciclo, entonces, vamos a tener una variable de iteración, que yo le voy a llamar J. ¿Listo? Y ahora ya, teniendo esa J, vamos a decirle que inicio también va a ser igual a 0 y el fin va a ser igual a ¿qué? A este mismo n, mire, porque como es cuadrado, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que vamos a trabajar con este n. Listo, ya teniendo eso, entonces ahora sí, ¿qué es lo que vamos a hacer? La condición. Entonces, esta condición, ¿qué va a decir? Lo mismo que la otra, que j sea menor que n. ¿Por qué yo sé que es lo mismo? Porque va a ser exactamente las mismas condiciones. No tiene ningún problema porque va a ser un cuadrado. Entonces va a ser la misma condición, j menor que n. El paso, ¿cuál va a ser el paso? Va a ser en incremento en 1, y el bloque que se va a ejecutar va a ser toda mi línea. ¿Cierto? Eso es lo que estoy pidiéndole y lo que estoy intentando hacer. Listo. Entonces ya teniendo esto, pues muy sencillo, vamos a dejar todo exactamente igual. La única diferencia es que esta partecita de acá, que es lo que hace mi línea, la voy a colocar aquí. Entonces vamos a decirle inicio, inicio, n igual a digite un número,
¿Listo? Ahora sí, vamos a empezar. Miren que aquí está la nubecita, entonces no puedo tocar. Entonces empiezo. J igual a 0. ¿Listo? Ahora sí, creo mi ciclo. Le voy a decir, mientras J sea menor que N, sí, ¿qué tiene que hacer? Entonces, coloco el bloque, ¿cierto? El bloque tal y como está allí. Entonces voy a decir, si es así, entonces coloco I igual a 0. Lo copio exactamente igual. Escribe un asterisco. I más, va a ser igual a I más 1. Y por aquí se regresa. Si él dice que no, o sea que ya terminó el primer ciclo, miren que aquí estoy haciendo esto. Entonces aquí le voy a cambiar a rojito. Y él se regresa, ¿a dónde? Él incrementa, en esencia debería incrementar el J. J igual a J más 1. Y se regresa para acá. Oh, perdónenme. Vamos a hacerlo con esta cosa. Allí, esa vaina. Lo hace allí. Y cuando ya termina, cuando no, hace un. Sí. ¿Se dieron cuenta lo que yo hice? ¿Y por qué es tan importante ese cuento del divide y vencerás? Miren cómo algo que aparentemente era completamente difícil, resulta de que no lo es tanto. Entonces, miremos. Profe, pregunta. Señora, perdón. En el ciclo 1, después del I igual a 0, viene el I menor que N. Y en este que Ay, estamos... perdónenme, discúlpenme, ya la embarré. Espérenme un segundito, sí, tienen toda la razón. Por afanado. Discúlpenme aquí. Porque aquí es I menor que N. Negro. Y antes de este, aquí debería ir el I igual a 0. Y después I baja acá. Discúlpenme, qué pena con ustedes. Ah, vale, gracias, profe. Sí, porque tenía que copiar exactamente lo mismo que está aquí, tendría que copiarlo acá, igualito. ¿Listo? Y la embarré y no lo copié. Ahora miren dónde me regreso, ¿no? Aquí cobra especial valor este I igual a 0. Este igual a 0 de acá. Cobra un especial valor. ¿Por qué? Porque si yo no lo ingreso, entonces él coge y me va a generar solamente como una L invertida. Me daría una cosa como esta. Entonces, esto cobra especial importancia. Este I igual a 0. ¿Listo? ¿Alguna otra duda? Y gracias, porque sí me había confundido. ¿Alguna otra duda? No, señor. Bueno, pasamos a codificarlo. Entonces, como ya tenemos esta línea, entonces vamos a decirle control C y vamos a crear otro monachito. Entonces, vamos a decirle control B, programa que escribe un cuadrado de asteriscos de tamaño n, donde n es definido por el usuario. Listo, entonces decíamos que ya tenemos hecho esto. Entonces, ahora sí vamos a trabajar con el ciclo externo que lo manejaba la J. Y ese, miren que arrancó en 0 y termina en menor que n.
Mírenlo. Entonces, como está trabajándose de esa manera, podemos también trabajar con un for. Entonces, veámoslo con un for. For j in range. Vimos que era hasta n, con pasos de 1 y empieza en 0. Listo. Y aquí decíamos que teníamos que meter la línea, ¿cierto? Y la línea la hacíamos con este for de acá, ¿cierto? Podemos trabajarlo allí, la línea, listo. Y cada vez que salga de este for, sale de este for y tiene que imprimir línea. ¿Listo? Y ya. ¿Se dan cuenta? Miren, dentro de este for coloqué la línea. Miren, dentro de este for, aquí está, coloco la línea, miren. ¿Se dan cuenta? Entonces, vamos a ejecutarlo. Vamos a ver si me funciona la primera. O tenemos otro errorcito. Vamos a decirle que 7. Vamos a mirar. ¡Ah, caramba! ¿Qué pasó allí? Cuéntenme. Está concatenando 777 y no reinició la variable. Exactamente. Entonces, miren. Vamos a mirar cómo se hace para mirar qué es lo que pasa. Y por eso yo tengo acá mi diagramita para que visualicemos y nos empecemos a familiarizar con este tipo de cosas. ¿Para qué? Para que veamos cómo está funcionando esto y qué hace. ¿Listo? Entonces, miren, dice, vamos a digitar acá algo. Entonces vamos a decirle 4. Le digo subnet. Entonces ya tenemos nuestro n en 4. Línea dice que va a estar vacía, ¿cierto? Mire, línea vacía. For j in range n. Entonces él entra, ¿cierto? Porque j, miren, j está en 0. Ahora sí hace i. Mírenlo, allí está i. Y ahora sí dice que escriba un asterisco. Entonces él escribe, miren, en línea escribió un asterisco. Y viene i en 1 y vuelve, escribe otro asterisco. Mírenlo allí. Vuelve y en 1, y en 2, perdón, vuelve a escribir un asterisco. Y en 3, vuelve a escribir un asterisco. ¿Y allí qué pasa? Como ya llega a 4, miren, que él automáticamente coge y se sale e imprime la línea. Pero ¿qué ocurre? Que línea la dejé por fuera, miren, miren, miren el error que cometí. La dejé por fuera. ¿Y qué tenía que hacer? Tenía que volverla a inicializar. ¿Inicializarla en qué? En vacío, para que se borre todo esto y vuelva a imprimir lo mismo. ¿Listo? Entonces miren, J en 1, J y en 0, perdón, y vuelve e imprime. Y miren lo que pasó. Siguió. Entonces el programa está haciendo las cosas bien. ¿Listo? Pero ¿qué ocurrió? Que yo la embarré y antes de inicializar el i, también tenía que inicializar línea. ¿Listo? Entonces, cuando uno ya se da cuenta de esto, miren, aquí ya imprimió, mírenla. Y si uno le da y le da y le da, pues claro, él imprime, miren, miren, miren cómo sigue. Y obviamente hizo lo que tenía que hacer. Bajo esa perspectiva, entonces ya sabemos cuál es el error. Entonces uno ya se regresa acá y dice, no, 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 es que esta línea no debería ir acá. No debe ir acá, sino tiene que ir aquí. Ahora sí, veamos a ver si funciona. Digámosle 4, enter. Y ahora sí nos salió nuestro cuadradito. ¿Claros? ¿Claros o no claros? Profe, Sí. a mí me
Me queda claro pues el proceso, pero como aquí a veces un poco me llega más tarde la red, entonces quería preguntarle algo simplemente. Cuando usted hace cuando usted crea la variable line o línea, perdón, usted le pone, pues usted, las dos comillas serían caracteres, ¿cierto? Entonces usted ahí es donde, Sí, porque, sí, no, ojo, las dos comillas es coloque todo lo que esté dentro en lo que yo necesite. Por ejemplo, si yo lo colocara acá A, miren, miren lo que él hace. está. ¿Se dan cuenta? Miren. ¿Por qué? Porque yo le dije, inicialícemela en A y después sí, colóquemele los asteriscos. Por eso yo aquí la inicialicé como si fuese una línea vacía. Entonces, como yo lo coloco allí, es que estoy inicializando en vacío. Pero entonces, ¿cómo tomaría las comillas? Usted me dice que no como carácter, serían como... No, lo que pasa es que recordemos esto. Cuando yo estoy trabajando con strings, con un string, el string, yo todo lo que coloque en comillas, todo lo que coloque aquí, se me va a volver una cadena de caracteres. ¿Listo? Si yo coloco comilla, comilla, lo único que le estoy diciendo al compilador, a Python, es, oiga, colóqueme esta variable línea con un valor de cadena vacía. Eso sería forzarlo a que esta línea se vuelva un string. ¿Sí me dejo entender? Solamente como para inicializarme esta línea, para que quede así una cadena de caracteres únicamente. ¿Listo? Para decirle, oiga, allí dentro van a haber caracteres, no van a haber números, no van a haber absolutamente más nada, van a haber números, van a haber caracteres. ¿Listo? Y como yo no necesito que se me inicialice con nada, entonces precisamente por eso la inicialicé vacía y de esa manera yo puedo de ahí en adelante irle incrementando las cosas que yo necesite y no tengo ningún tipo de problema. ¿Sí? ¿Sí es claro? Sí, profesor. Listo. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces, la tarea que les voy a dejar entre hoy y mañana es que por favor lean el reto y mañana lo charlamos. ¿Listo? Por lo menos léanlo para mañana darles una guía somera de lo que van a trabajar. Y con esto que ya está trabajado aquí, ya ustedes pueden empezar a hacer esos desarrollos que no van a ser tan difíciles. Y empiezan a jugar a esto, a colocarle if por acá. De esa manera ustedes, los ejercicios son bastante sencillos, pero tienen que tener una lógica para decir, ah, oiga, ¿y qué pasa si le meto acá, si lo igualo acá, si le digo esto, si le monto esto, si tal cosa? Y empiezan a trabajar con esa partecita. Y listo. ¿Claro hasta ahí? Sí, profe. Bueno, entonces mañana revisamos esa partecita. Ahora sí vamos a empezar a trabajar con los tipos de variables. Ya en los ejercicios que hemos hecho, hemos trabajado estos tipos de variables que estoy trabajándole aquí, que son las variables contadoras, las acumuladoras y las variables bandera. Si ustedes dan cuenta, yo he sido muy juicioso en definirle ciertas cosas para trabajarle estas variables, pero en algún momento, a pesar de que las definimos, nosotros no las llamamos con algún nombre específico. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces cuando uno está haciendo ciertos programas, es necesario que empiecen a definir este tipo de cositas. ¿Para qué? Para que de alguna manera ustedes también como programadores se entienden y empiezan a trabajar con una jerga específica sobre las variables y uno ya
Después uno les dice, no, es que es una variable acumuladora que va a estar dentro del ciclo. Entonces usted ya dice, es acumuladora. ¿Cómo es este cuento? Entonces ya, porque acumula cosas. O sea que esta acumuladora está orientada ¿a qué? O a una suma, o a una resta, o a una multiplicación, o a una división, o algo por el estilo. Contar, entonces porque cuenta cosas. Bandera, porque entonces ella se dispara, se coloca en como una banderita para poder continuar, continúa o para. ¿Listo? Vamos a mirar cómo trabaja. Entonces miren cómo las variables contadoras, como su nombre lo indica, sirven en un ciclo para contar o llevar la cuenta de algo. Generalmente son de tipo entero. ¿Listo? Por lo general. Entonces, es una variable de control. Entonces, y obviamente pueden estar o subiendo o bajando. ¿Listo? Profe, Señora, ¿es como la que vimos ayer de las vueltas? por ejemplo, la de las vueltas. O acá también, ¿no? Si ustedes miren los ejercicios. Miren los ejercicios. Miren, 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Siempre son contadoras, miren. Todas estas son contadoras. Mírenlas. Todas. ¿Ya? Porque van incrementándose. Cuentan, únicamente. O van para arriba o van para abajo. Listo. Por ejemplo, si yo le digo leer números mientras una variable contadora sea positiva. Entonces miren el ejercicio. I igual a 1 y n entero. Entonces I es igual a 5. Mientras I sea mayor o igual a 1, hacer lea n, escribir n, I igual a I menos 2. Ojo con esto, miren, ya les estoy cambiando acá. ¿Listo? Y veamos cómo funciona. Entonces, I igual a 5. I mayor o igual a 1, sí. Lea, monta 2, escribe 2. I es igual a I menos 2, entonces ya quedaría en 3. Lee, digamos que colocó 0, escribe el 0, disminuye en 2, quedaría 1. Como es I es igual a 1, entonces entra, vuelve a leer, escribe 7, digita, y ya le quedó en cuánto. 1 menos 2 daría menos 1. Menos 1 de acá, y sin mientras. Entonces miren cómo ahí está nuestra variable contadorita. ¿Listo? Ahora, las variables acumuladoras lo que hacen es, como su nombre lo indica, acumular algo, ¿cierto? Entonces, mire, totalizan una cuenta. Por ejemplo, ustedes en el ejercicio de las camisas, ahí están utilizando variables acumuladoras, ¿ya? Generalmente siempre utilizan variables numéricas, valores numéricos, ¿listo? Entonces estamos trabajando con por o con más. Por ejemplo, realizar la suma de i al cuadrado para los números del 1 al 3. Entonces, miren el nivel ya de complejidad, empieza a subir los ejercicios, el nivel de complejidad, y vamos a mirar cómo lo haría. Entonces digo, i suma, y las dos en enteras, y empieza en 1, suma en 0, mientras i sea menor o igual a 3, hacer, suma igual a suma más i por i, y lo incremento en 1, 100, y escriba suma. ¿Listo? Pues veámoslo. Ahí está, empieza en 1, suma en 0, mientras i sea menor o igual a 3, entonces suma es igual a suma de i por i, entonces suma es igual a 0, más i por i, 1 por 1, 1, entonces quedaría 1, i es igual a i más 1, entonces automáticamente se pone 2 acá, continúa, i es menor que 3, sí, entonces hace suma quedaría suma más, entonces venía en 1, ¿cierto? Y aquí 2 por 2, ¿cuánto le da?
4 más 1, 5, por eso le da este 5 acá, y más 1, llegó a 3, viene nuevamente, es igual a 3, entonces entra, suma es igual a suma más i por i, entonces aquí la suma era 5, i por i da 9, 9 más 5, 14, 4, termina el fin mientras, y escribe suma. Tenemos 14. ¿Listo? Entonces miren cómo él empieza a trabajar una variable, en este caso acumuladora, que se llama en este caso suma. ¿Listo? Las variables de bandera, también ya la hemos utilizado. De hecho, las utilizamos el día de ayer, cuando hicimos el ciclo while. ¿Se acuerdan que nosotros dentro del while colocamos un if? Donde ese if evaluaba cosas y le decía true, continúe, o false, pare. Entonces, eso es lo que se denomina como una variable de bandera. Y es que esa variable de bandera siempre va a tener un valor true o un valor false. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá, leer un entero positivo y determinar si tiene por lo menos un divisor exacto. Por lo menos. Entonces, miren el ejercicio. Entonces, vamos a irlo haciendo. Define, primero que todo, dos variables, un n y un d, enteros, y un flag booleano. ¿Listo? Lee n. Entonces, n, vamos a decirle que es 4. Y empiezo. Como es división, entonces este D me va a ir llevando la división. ¿Listo? ¿Por qué? ¿Por qué me salto a 2? Ojo con esto. Porque división por 1 siempre existe. Entonces no sería lógico. Entonces yo necesito que sea por lo menos 2. ¿Listo? En este caso, ¿qué pasa? Que como es 4, sí es divisible por 2. Entonces, automáticamente, en este primer ciclo debería salirse. ¿Listo? Entonces él viene. Flag en falso. Miren, ahí está. Entonces, aquí yo no lo coloqué como en el ejercicio que hicimos, que de una vez yo lo coloqué en true. ¿Listo? Sino que hice este ejercicio ¿para qué? Para que utilicemos este operadorcito que está acá, que es el negación. Entonces le digo, mientras negado flag, si yo niego flag y es falso, entonces ¿qué pasa? Que se convierte en true, ¿cierto? Entonces esto va a ser true. Y D menor que N. Miren cómo yo estoy trabajando ahora sí el I. Si fuese en Python sería AND, ¿cierto? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Recordemos esto, que es el módulo. Si fuese Python sería con porcentaje. Entonces, si N módulo D es igual a 0, entonces flag en verdadero cambia de falso a verdadero. Entonces, cuando entre acá, se cambiaría. Fin sí, y incrementa el D más 1. Entonces, veamos cómo se comporta. Él entra, falso, evalúa, todo esto se cumple, porque como es falso, viene, se pone en true, y el D es menor que 4, 2 menor que 4, entonces ahora dice n mod 2, entonces 4 módulo 2 va a dar 0, entonces él automáticamente entra al sí, miren, por eso él entra y cambia el flag a verdadero, cambió, ahí está, verdadero, fin sí, incrementa el D, paso a 3, fin mientras. ¿Por qué? Porque ya automáticamente esto se volvió falso y con falso y verdadero se vuelve falso. Miren. Ahora sí, si flag, verdadero, entonces utilizo nuevamente esto para poder entrar al if. Entonces le digo si, verdadero, entonces escriba divisor exacto. Sí. ¿Listo? El ejercicio es bastante sencillo, pero
Aquí estoy tratando de que ustedes también no se me olviden de otras cosas y otras posibilidades de trabajo. ¿Listo? ¿Claros? ¿Alguna duda, pregunta o inquietud? Sí, profe, no entiendo porque al final dice que simplemente al componer el flag entre paréntesis ya está asumiendo que es verdadero. No es Claro, necesario decir que sea porque igual a recuerden verdadero. que, miren, todo lo que sea condiciones, condición, la finalización de esta condición es o true o false. ¿Listo? Entonces, si yo, por ejemplo, vamos a evaluar esta partecita de acá, esta partecita. Yo le digo flag y d menor que n. ¿Listo? Entonces vamos a evaluarla. Cuando recién ingresa está en falso, como yo lo niego, entonces ¿qué ocurre? Quedaría un falso, ¿cierto? Perdón, un verdadero, ¿cierto? Porque falso Ujú, negado, verdadero. ujú. Y d es menor que n, 2 es menor que n, verdadero, ¿cierto? ¿Sí o no? Como es un y, recuerden que el y es verdadero, sí y solo sí, los dos son verdaderos, ¿cierto? Donde haya uno de estos falsos, automáticamente es falso. Pero como acá los dos son verdaderos, entonces el valor de verdad de esta condición, ¿qué es? Verdadera. Por eso él coge y entra y hace todo lo que tiene que entrar acá. Cuando yo estoy trabajando con una condición, cualquiera que fuere, todas las condiciones me devuelven un valor verdadero o un valor falso. Siempre. No hay ninguna que yo pueda trabajar con, con otro tipo de valores, con un 1, con un 5, con un 10. No. Él siempre va a trabajar con un valor de verdadero o falso. Por eso ayer, si ustedes se acuerdan, cuando yo planteé el while así. While y la variable. No recuerdo cuál era. La variable era siga, ¿cierto? ¿Sí se acuerda? Sí, señor. Y al principio yo le decía siga es igual a true. Esto es lo que se denomina como un ciclo sí o sí. ¿Por qué? Porque él siempre va a ejecutarlo. ¿Por qué? Porque yo siempre lo voy a mandar a true. Porque si yo cambio este siga en false, nunca se va a ejecutar este while. ¿Sí? ¿Es más o menos claro? Sí, creo que sí, señor. Sí, sí, realmente mi duda era solamente al final del pseudocódigo que decía Ajá. simplemente que estaba Sí, por eso yo afirmando les que digo, flag con solo ponerlo era claro, verdadero. Pero porque sí, sí lo esto al entiendo. final de cuentas, recuerden que esto y esto son ¿qué? Condiciones. Y al ser condiciones, pues obviamente empezamos a trabajar con esto de valores de verdad y por ende, al trabajar con esos valores de verdad, pues tenemos que evaluar si son verdaderos o falsos y a partir de eso es que trabaja toda la vaina. ¿Sí es claro? Ok, sí, señor. Gracias. ¿Alguna otra duda, inquietud? ¿Alguien levanta la mano o algo por el estilo? Ah, venga, les coloco el... No, no, nada, nada. No, profe, nadie está levantando la mano. Listo. Bueno, ninguno levanta la mano. Entonces, nos hace falta 5 minuticos. Entonces, vamos a dejar allí. Mañana vemos toda la parte de manejo de excepciones, se llama. Entonces, esa partecita la vemos mañana con un poquito más de calma. ¿Listo? Y si podemos, empezamos de una vez a ver toda la parte de listas. Entonces, señores, si no hay preguntas, no hay dudas, eh, por favor, asistan, marquen la asistencia, si son tan amables, y ya nos podemos empezar a desconectar. Acá Edward nos pregunta, dice, ¿es similar a usar while not? Claro que sí. Cuando yo estoy trabajando con while not, es lo mismo que trabajar con esto que estoy haciendo acá. Igualito. Miren, mientras no. ¿Sí ven?
Entonces, ¿qué pasa? Mientras no, tal cosa. Entonces, uno siempre tiene que empezar a trabajar con la condición y empezar a definir, oiga, ¿cómo yo voy a evaluar? Si la evalúo por la parte positiva o por la parte negativa. ¿Listo? Porque si yo le digo por la parte negativa, entonces yo siempre voy a decir, mientras no, tal cosa. Mientras sí, tal cosa. Entonces empiezo a evaluar este tipo de cosas de una forma o positiva o negativa. Es igual. Profe, una pregunta, qué pena salirme del contexto. Es que el día de ayer a mí no me quedó guardada la asistencia. Upa. Caramba. Eso estaba mirando, acabé de poner la asistencia del día de hoy, pero el día de ayer no me quedó guardada. Caramba, caramba. Bueno, quédate un momentico y miramos a ver si te ayudo. ¿Listo? Bueno, profe, gracias. El resto, entonces, si ya no hay preguntas, nos vemos el día de mañana, por favor. Que estén muy bien. Por favor, ojo con la tarea que les coloco. Lean el reto del día de esta semana, por favor, para que mañana, es mañana el horario de preguntar, para que empecemos a mirar. ¿Listo? Listo. Listo, profe, gracias. Feliz Listo, noche. profe, gracias. Buenas noches. Bueno, Gracias, profe. Buenas noches, profe. felicidades. Hasta mañana. Hasta mañana. Profe, el Gracias, reto 2 Buenas hay noches, plazo hasta profe. mañana de subirlo, ¿verdad? Sí, señor. Mañana Listo. 12 de la noche. Perfecto, gracias. Bueno, feliz noche, que estén muy bien. Igualmente, profe.